Tiene la palabra el concejal Garro. Gracias, señora presidenta. Simplemente hoy se cumplen 19 años del fallecimiento de quien fuera elegido como intendente 7 veces en la ciudad, que fue el doctor Julio César Giosio, con permiso de la familia y con permiso de todos los ciudadanos. Creo que deberíamos hacer un minuto de silencio a 19 años del fallecimiento del doctor Giosio. Muy bien. Le damos la bienvenida al concejal de Matei, que se reincorpora a sus funciones. Apretar el botoncito. Ahí es. Hola. Bueno, agradecerle a todos. La verdad que me han mandado mensajes todos los concejales, dándome la bienvenida antes que tenga la primera sesión y la verdad que para mí es muy importante. Así que retomar el lugar para el cual fui electo y me pone muy contento poder seguir trabajando desde otro lugar para los mercedinos. Así que yo les agradezco a todos, vengo acá a acompañar, a sumar, la verdad a trabajar como siempre lo he hecho desde el punto de vista del lado positivo. Creo que tenemos mucho para dar y si lo hacemos en conjunto y todos trabajando como siempre lo han hecho, porque yo creo que quien se ha puesto al servicio de la comunidad se puede pensar distinto, pero en realidad la finalidad es la misma, que es trabajar por el bien común de los mercedinos. Así que eso creo que honra este cuerpo y eso es lo que nos hace, la verdad, mucho más integradores, y en eso tenemos que integrar a la sociedad, tratar de zanjear esa gran pelea que hay continuamente, porque creo que nosotros somos los que tenemos que llevar ese ejemplo y bajar el nivel de virulencia que existe, ¿no? Así que desde mi lugar vengo a aportar esto junto con el bloque al cual pertenezco y yo sé que todos trabajan de esa misma manera. He tenido la suerte de presidirlo, de haber estado, no con todos, pero sé cómo es cada uno y la verdad que me enorgullece volver a trabajar juntos. Nada más. Gracias. Gracias. Rectifico la cantidad de concejales. El concejal Insaurralde está ausente, así que somos 17. Tiene la palabra el concejal Garro. Sí, gracias. Bueno, unirme a la bienvenida de Matías, con quien habíamos compartido consejo hace mucho tiempo, y al mismo tiempo agradecer a Pablo Massa, quien era su reemplazante, que a partir de hoy no va a estar más y va a estar Matías cumpliendo su mandato. Agradecer todo el trabajo realizado con este bloque. Muchas gracias. Muy bien. Disculpa, tiene la palabra, concejal. Perdón, me subo a lo que dijo Carlos, Cacho. También agradecer a Pablo todo este tiempo que estuvo reemplazándome. La verdad que yo sé que lo hizo de la mejor manera, siempre poniendo todo y también trabajando por el bien de los mercedinos. No tengo más que palabras de agradecimiento a él y a toda la gente que ha trabajado con él continuamente para poder llevar su palabra, que es la representación de cada uno de los vecinos, a este cuerpo. Muchas gracias. Muy bien. Bien, señora presidenta. Sí, tiene la palabra el concejal Casa. Sí, bueno, desde nuestro bloque también le queremos dar la bienvenida al concejal de Matei. Para mí va a ser un honor trabajar por primera vez con él, por estos meses que quedan. Y por otro lado, despedir también al concejal Pablo Massa, con quien hemos tenido muy entretenidas y a la vez productivas discusiones, llegado a consensos y trabajado muy bien en las comisiones. Así que también mi cariñosa despedida y muchos del bloque compartirán a Pablo. Y la mejor de las suertes en lo que esté encarando ahora para él. Gracias. Gracias. Bien. Convocatoria de sesión ordinaria para el día 24 de julio del 2023, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68, inciso segundo de la Ley Orgánica de las Municipalidades, número 6.769 del 58, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, señora Evangelina Cabral, convoca sesión ordinaria para el día 24 de julio a las 19 horas a fin de tratar el siguiente orden del día. Punto primero,
Aprobación de actas. Acta número 12 de la sesión extraordinaria del 29 del 6 del 2023 y acta número 13 de la sesión ordinaria del día 10 del 7 del 2023. Pongo a consideración la aprobación de las actas. Aprobado por unanimidad. Contestaciones del Departamento Ejecutivo. Expediente 120 del 2020, referido a resolución 50, sobre usurpaciones en diferentes lugares de la ciudad. Tiene la palabra el concejal Quilmes. Gracias, señora Presidente. Bueno, solamente quería hacer una observación con respecto a este expediente por la respuesta del Departamento Ejecutivo. Este expediente data del 15 de septiembre del 2020, donde de nuestro bloque se solicita el registro de intervenciones que se realizaron con respecto a las usurpaciones y se le dé curso también a la Fiscalía. Rápidamente, realmente hay que reconocerlo rápidamente, la Secretaría de Seguridad hace la respuesta el 21 de diciembre de 2020. La pregunta que me hago es que siempre hablamos de transparencia, de lo que pedimos. Estamos a 24 de julio de 2023 y en el día de hoy nos llega la respuesta recién de lo que contestó la Secretaría de Seguridad. Realmente me parece que es bastante inaudito que se hayan tomado 3 años casi en llegar a una respuesta que dio una secretaría a este recinto. Nada más, gracias. ¿Qué pasa? Pasar los archivos, sí, ya. Total, está totalmente fuera de contexto lo que podemos ver. Muy bien, archivo entonces. Despacho de aprobación por unanimidad. No sé si son 2, les doy lectura, ¿o hay alguno para separar? ¿No? Expediente 115 del 2020, proyecto de ordenanza junto, implementación en el Partido de Mercedes, certificado libre de deuda alimentaria. Comisión de Género aconseja aprobación de resolución según despacho. Y expediente 100 del 2023, proyecto de ordenanza todos, publicación de números de emergencia. Comisión de Legislación aconseja aprobación de ordenanza según despacho. Tiene la palabra el concejal Quilmes. Bueno, gracias, señor presidente. Para mí es una satisfacción muy grande que haya salido la resolución para poder aprobar el proyecto del trámite de deudores alimentarios. Es un proyecto que le pasamos en el 2020, se comenzó a trabajar en la Comisión de Legislación, tuvo mucho tiempo, también se trabajó mucho en la Comisión de Género. Creo que con las consultas respectivas a todos los secretarías que corresponden del Departamento Ejecutivo, con una colaboración invalorable de todas las secretarías, y quiero hacer una mención especial a la colaboración de la concejal Bossini, que me ayudó muchísimo en este proyecto, del cual soy autor, pero la mano de Andrea fue muy grande para haberlo podido terminarlo, y sobre todo todos los funcionarios, vuelvo a repetir, que colaboraron, llegamos a buen puerto con este proyecto, que creo que es muy importante para poder trabajar directamente en esta comunidad. Así que, desde ya, muchísimas gracias. Tiene la palabra la concejal Bossini. Gracias, señora presidenta. Bueno, agradecer el agradecimiento y en mí a todos los concejales que trabajamos en el tema, como bien decía el concejal Perpinante, y aprovechar la oportunidad para resaltar el trabajo mancomunado, la disposición del Ejecutivo también, poner en conocimiento que ya tenía algunos trámites por la ley provincial, la Municipalidad de Mercedes, en la que se hacía constar el libre deuda de cumplimiento de obligación alimentaria para, por ejemplo, el registro de conducir y algunos otros trámites, pero que esta iniciativa del concejal Quilmes y esta resolución va a permitir que, según lo conversado y trabajado en las comisiones, el Departamento Ejecutivo pueda sumar y ver de chequear esta cuestión en los proveedores municipales y también en las instancias de planes de pago por deuda de tasas municipales. Simplemente aprovechar la oportunidad para resaltar, como lo hacemos en muchas ocasiones, algunos datos respecto a estas cuestiones de incumplimiento de obligación alimentaria. Hay un informe del 2022 que se llevó adelante hace muy poquito tiempo por el área de género de la provincia de Buenos Aires, que certifica a partir de las encuestas y el relevamiento que el 68% de los progenitores no convivientes elude, no cumple con esta responsabilidad parental que tiene que ver con sus propios hijos, que este porcentaje de cumplimiento es del 51%, no aporta
a la cuota alimentaria, el 25% lo aporta regularmente, el 15% en forma irregular y el 9% lo hace en pago directo de algunas cuestiones que, como decimos en muchísimas oportunidades, esto es un incumplimiento, es un avasallamiento, una vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por supuesto. Es también una forma de violencia simbólica y económica para con las mujeres. Y, como decimos siempre, la expresión máxima de una violencia contra las mujeres en estos casos es el femicidio, la pérdida de la vida, pero como decimos siempre, hay un correlato de violencias de distintas formas, como la simbólica, la mediática, que le hemos tratado acá sin acompañamiento en algún momento, la violencia económica también, forman parte de un mismo proceso. Así que celebrar la posibilidad de esta nueva resolución y agradecer la posibilidad de trabajar, de haber tenido apertura para que trabajemos, como decíamos hace un ratito, entre todos por una norma mejor y en pos de un derecho de que, como decíamos, tiene que ver no solo con las mujeres, sino con los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Bueno, pongo a consideración la aprobación de los despachos, aprobados por unanimidad. Despachos de archivo por unanimidad. Expediente 393 del 18, expediente 388 del 19, expediente 106 del 2003. Pongo a consideración el archivo de los expedientes, aprobados por unanimidad. Despachos divididos. Gracias. Cuidado. Expediente 1568 del 2022, proyecto de ordenanza de Departamento Ejecutivo, creación de la Sala Velatoria Municipal, Servicio Sepelio Social. Le voy a dar lectura a los despachos. Vuestra Comisión de Acción Social, despacho por minoría, entendiendo la relevancia de la puesta en marcha de una política pública municipal que garantice el derecho al acompañamiento integral a las familias en situación de vulnerabilidad económica y social frente a la pérdida de un ser querido, garantizando desde un Estado presente el acceso a un servicio de calidad que no esté sujeto a la posibilidad económica para afrontar los gastos materiales que implica dicho proceso. Os aconseja la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Le voy a dar lectura a todos los articulados hasta llegar a la parte de los cuadros, ¿sí? Artículo primero. Crearse el servicio de sepelio social en la órbita de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de Mercedes. Artículo segundo. Asígnase la cantidad de 3 cargos conforme lo establece el artículo tercero. Artículo tercero. Modifícase el artículo tercero de la ordenanza 8.960 del 22, el que quedará redactado de la siguiente manera. Fíjase un 1078, el número de cargos de planta política y funcional para el año 2023, distribuido en las siguientes jurisdicciones: Departamento Ejecutivo y Departamento Legislativo, de la siguiente forma. Jurisdicción Departamento Ejecutivo 1048, 1 planta política 56, 2 planta funcional 992. B, jurisdicción HCD 30. Planta política 19, planta funcional 11. Se detallan en planillas anexas la distribución por agrupamiento y categoría y la previsión presupuestaria por el personal jornalizado, locación de servicio y de estajistas, el que será contratado de acuerdo a las necesidades del servicio. Artículo cuarto, el detalle de incremento según lo dispuesto en el artículo segundo es el siguiente. Personal superior, un cargo, coordinador, personal administrativo, clase 10, categoría 1, un cargo, personal de servicio, clase 10, categoría 1, un cargo. Y después está la compensación que tiene que ver con los cuadros. No sé si quiere que lo lea o ya cada cual lo tiene. Y artículo sexto de forma, Sala de Comisiones, 18 de julio del 2023. Honorable Consejo Deliberante, vuestra Comisión de Acción Social, por minoría, frente juntos, os aconseja la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Crearse el servicio de sepelio local en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social de la Comunidad, a lo que en el futuro, o en la que en el futuro la reemplace, de la Municipalidad de Mercedes. Artículo segundo. Los gastos que demanden cumplimiento de la presente se imputarán a la partida que el Departamento Ejecutivo estime. Artículo tercero de forma, Sala de Comisiones, 18 de julio del 2023. Tiene la palabra la concejala Casa. Sí, gracias, señora presidenta. Según lo conversado con el subsecretario de Hacienda, el doctor Valerga,
Con respecto al tema de los gastos, el artículo 2, los gastos que demandan el cumplimiento de la presente, nos aconsejan imputarlo a la Secretaría de Desarrollo Social, que es la apertura, fuente de financiamiento 110, la Secretaría de Desarrollo Social tiene su número, una serie de números y el 4000, luego tiene la apertura programática 431000, que es la Casa Velatoria Municipal, y en los puntos 2, 3 y 4. Bueno. ¿Sí? Entonces eso debería... Ese sería el artículo segundo. Segundo. Muy bien. ¿Sí? Gracias. Gracias, consejero. Bueno, pongo a consideración el despacho por mayoría. Y ahora pongo a consideración el despacho por minoría. Bueno, fue aprobado el despacho por minoría. Sí, con las modificaciones planteadas por la concejal Lacasa. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Simplemente me gustaría fundamentar nuestro despacho. ¿Sí? Y el despacho está fundamentado básicamente en algunas cuestiones. Primero, en que coincidimos plena y absolutamente con que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, tienen el derecho de recibir no solamente una digna sepultura, sino también de ser despedidos por todos sus familiares, deudos y allegados, y que ellos tengan tiempo de despedir a sus allegados, a sus familiares, a sus fallecidos, y compartir ese momento. Es por eso que aprobamos y que promovemos esta creación del servicio de sepelio social. Ahora, en relación al funcionamiento, estuvimos dialogando tanto con el intendente como con la señora Mariana San Martín, también con el subsecretario de Hacienda, como dije recién, el doctor Valerga, con el secretario de Hacienda, el doctor Gastón Boido, nunca sé si es de finanzas, no sé si es Boido o Boido, y bueno, estuvimos charlando, a quien también le hemos solicitado datos a ambos hace ya más de una semana, 10 días, y aún no los hemos conseguido. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros creemos que en principio este es un servicio que está pensado, ¿sí? Está pensado para las personas que no pueden pagar su servicio, y está muy bien para personas carenciadas, como dice la reglamentación que nos subiera la señora Mariana San Martín, para personas indigentes, y por los datos que nos han provisto en ambos casos, estos son pocos casos mensuales, gracias a Dios, y esperemos que cuando la economía mejore cada vez sean menos, no más. ¿Sí? Cada vez sean menos las personas que necesiten un servicio de sepelio social. En ese sentido, entonces, creemos que tener personal, ¿sí? Tener todo un dispositivo municipal dispuesto para una casa velatoria, con todo lo que implica en una cuestión formativa, en una cuestión de atender a una persona fallecida y a los dolientes de una persona fallecida, requiere mucho expertise, mucha capacitación, no solamente conocimiento, sino una sensibilidad muy especial, que no pasa por ser una persona sensible, porque yo considero que todos nosotros que estamos acá somos personas sensibles, algunos más que otros, pero todos somos personas sensibles, pero no todos somos capaces, como en el caso del concejal Matías de Matei, de lidiar con personas enfermas, de lidiar con personas que pueden estar muriendo. Y mucho menos somos capaces, cualquiera, aún por más sensibles que seamos, de lidiar con alguien que ha fallecido. Entonces, en ese sentido, creemos que
si vamos a atender pocos casos mensuales, si ya hay un servicio que se está prestando a estas personas indigentes y estas personas carenciadas, y que todo esto, como hablábamos con Gastón, como hablábamos con él, ha servido el abrir un servicio velatorio, el tener este servicio social, ha servido para que los privados mejoren la calidad de la prestación, bajen exactamente sus precios, sus requerimientos en buena hora, que ellos nos aporten el expertise, que ellos nos aporten el saber, y nosotros como municipios garanticemos que todos y cada uno de nuestros vecinos sean sujetos de ese derecho de tener un velatorio como corresponde. Entonces, acá evidentemente uno puede pensar o uno puede sentir que hay una una colisión de perspectivas. Puede ser. ¿Cuál es la perspectiva? Más Estado, menos Estado. Y yo creo que en realidad es el tamaño del Estado que sea justo y necesario para que el privado, que es el que sostiene el Estado, pueda permanecer y existir. Si nosotros como Estado comenzamos a avanzar sobre todas las actividades que los privados pueden de vecinos de Mercedes, merecen la mejor despedida en las mejores condiciones con sus familiares. Pero nosotros creemos que esta es la mejor manera. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Bossini. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, después de escuchar con atención y poder también fundamentar nuestro despacho, que tiene que ver con acompañar el expediente que subiera hace más de un año, el 19 de abril del 2022, por parte del Departamento Ejecutivo, que en términos del servicio de sepelio social, el expediente en cuestión tiene que ver con la decisión del Ejecutivo Municipal de entender precisamente, por tratarse de una instancia que cuidar, de una instancia de un servicio integral de calidad, porque en esto es importante que resaltemos siempre que el Estado puede, y lo hemos demostrado en distintas políticas públicas locales también, prestar servicios de calidad, para que eso se hiciera en forma de calidad, cuidando todas estas cuestiones que se mencionaban recién, entender que era necesario ampliar finalmente en 3 cargos la planta de trabajadores municipales para esta tarea, con varios criterios. Bueno, pero por ahí, antes de meternos a comentar y explicar también, para que lo sepa la comunidad, cuál fue el devenir de las tratativas de este expediente en la labor legislativa, comentarnos nuestra posición al respecto en términos de conceptos. No creo que se trate solo de más Estado o menos Estado, sino de más derechos o menos derechos. Entendemos que la muerte forma parte de la vida y es necesario que el Estado pueda estar acompañando también este proceso para todos, pero especialmente para aquellos que tienen menos recursos. Se trata de un derecho, del acceso a un derecho y a un servicio de calidad, con el mismo criterio de quienes pueden llevarlo adelante por sus recursos monetarios. En este sentido, entender que no esté supeditado precisamente este servicio de calidad, que no tiene que ver solo con despedir los restos, sino con el material, el acceso a materiales ideales, toda una cuestión de acompañamiento que implica un servicio integral. Para nosotros, en términos de una nueva política pública que se llevará adelante en forma, insisto, con calidad y en forma integral, incluso los 3 cargos, otros gastos no tienen que ver con un gasto, sino con una inversión. Por supuesto, sí, entendiéndola en forma, un Estado presente tiene que ser también un Estado racional y eficiente en estos términos, como devenir de lo que fue el tratamiento del expediente. Comentar que en la disposición de las distintas reuniones que se tuvieran también con el Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo tuvo la disposición, precisamente también por sugerencia de la banca opositora, de revisar la cantidad de personas necesarias, que siguen siendo más de 3, pero se pudo rever cuáles instancias y cuáles tareas por ahí no eran tan específicas al servicio y podían suplirse con trabajadores
que hoy forman parte de la estructura municipal, entendiendo que eran por lo menos 3 la necesidad de cargos especiales, precisamente retomando las palabras de la concejal propinante. Es una tarea ardua, muy cuidada, muy especializada, que también quienes quieran poder llevarla adelante tengan voluntad de hacerlo, además de ser capacitadas. Por eso la importancia, precisamente por pensarlo en un momento cuidado y un servicio cuidado, se entendía esta incorporación. Manifestar y hacer saber a la comunidad que el expediente sube por los 3 cargos, porque de otra manera podría haberse llevado adelante, y nos parecía en esto prudente, y de hecho pasó mucho tiempo en que pudiéramos tratar esta posición y la posibilidad de los 3 cargos, que de eso se trata el expediente, y después cada uno de nosotros explicarle a la comunidad por qué hemos acompañado o no acompañado esta necesidad de 3 cargos para una política nueva de un servicio integral de acompañamiento y de calidad. Más que Estado o no Estado, y no podía dejar de pensar muchísimas cosas que circularon en términos de conceptos en nuestros trabajos en comisiones. La idea a veces de la competencia desleal desde el Estado con los privados, la instancia, y no podía dejar de pensar en otras políticas públicas que se llevaron adelante y que por ahí tuvieron alguna cuestión de resistencia en los primeros tiempos, cuando se llevó adelante el Centro de Diagnóstico por Imagen de la ciudad, que también funciona y que también, trabaja mucho, con calidad de primera para toda la comunidad, y que no implicó desmedro de trabajo tampoco para los servicios privados de ese estilo. Lo mismo el CETIM, el Centro de Inclusión Social, distintas cuestiones de política pública de calidad que se han sumado como una alternativa. Y en estos términos también aclarar que este trabajo y este servicio de sepelio social municipal no deja ni siquiera de permitir la prestación del trabajo mancomunado entre lo público y lo privado en términos de sepelio. Se va a seguir trabajando en algunos convenios específicos con los oferentes privados. De hecho, hace muy poquito tiempo, en este mismo recinto, hemos votado la ampliación de lo que tiene que ver con los servicios, no solo a trabajadores municipales de sepelio, sino a sus cónyuges y a menores de 21 años en estos términos. Entender entonces estas cuestiones de ampliación de derechos de calidad, no coincidir con esto de que solo los privados sostienen el Estado. El Estado es sostenido por la totalidad de la comunidad, también por aquellos que no se encuentran en situación de llevar adelante por sus propios medios económicos el acompañamiento o la despedida de los restos de un familiar. En esto puedo además sumar la experiencia personal de haber formado parte de una gestión de gobierno municipal desde el área de desarrollo social, ver y sentir que muchísimas familias en aquel momento, ahora mucho más en un momento económico tan complejo, a veces se endeudaban por primera vez por 2 motivos. Uno, más alegre para festejar como los 15 años de sus hijas, y en otros casos para poder llevar adelante la despedida de restos. Hace muy poquito, nada más, en una reunión barrial, una familia comentaba hace un año la pérdida de su hijo de 19 años y expresaba con dolor la cuestión de no haber podido llevar adelante la despedida de restos por el costo que esto implicaba. También aclarar que este servicio básico del que se hablaba recién, que se viene realizando desde el municipio, tiene que ver con, hoy no la despedida de restos, sino acompañamiento básico, que es algo, por supuesto, pero que dista mucho de un servicio integral acorde a aquellos que lo pueden pagar. Y en términos del desarrollo legislativo, para que sepa la comunidad, que hoy lo hemos hecho como lo hacemos con la mayoría de los temas, se han dado reuniones en las que hemos podido escuchar a los 2 servicios privados de este tipo de servicios de la localidad de Mercedes, que nos hemos reunido también con el Ejecutivo para hacer las preguntas pertinentes, que el expediente en términos subido por el Ejecutivo siempre estuvo completo, insisto, y que tiene que ver con la postura de los cargos para un servicio integral, pero que por supuesto el Departamento Ejecutivo tuvo la disposición de facilitar, por ejemplo, la instancia de procedimiento, según información más, que insistimos, son potestad del Departamento Ejecutivo como quien aplica y lleva adelante las políticas públicas, pero que hemos tenido disposición para ello. Así que en términos de tarea legislativa y el compromiso que se había tomado, celebrar que después de mucho tiempo estemos tratando esto, que es el expediente, insisto, de los cargos para un servicio integral, desde como se comprende del Departamento Ejecutivo.
Y finalmente, esta cuestión que decíamos, no se trata de más Estado o menos Estado, que los oferentes privados seguirán trabajando, que esto implica poder dar una respuesta más integral a un sector social que ya se venía atendiendo desde el municipio de Mercedes, que precisamente los cargos tienen que ver con entender la especialidad, la formación y esta cuestión específica, y recordar esto que decíamos, ¿no? Y en términos del proyecto aprobado, entender que especificar las partidas, esas partidas ya estaban creadas en términos del presupuesto 2020, que tenía que ver con la casa velatoria, con el edificio y con esta posibilidad, y este expediente que hoy, lamentablemente, como siempre decimos, porque también sabemos contar, no será acompañado, tenía que ver con, insistimos, entender que para llevar adelante un servicio integral, de calidad, porque así entendemos el Estado, cerca de la comunidad y sobre todo de los que menos tienen, era necesario. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Bossi. Hola, gracias señora presidenta. Simplemente quiero hacer unas aclaraciones. El expediente, un año que está esperando, subió desde el Ejecutivo en junio recién, y respecto a la reunión con los privados no coinciden con lo que es el concejal preopinante, sino que están todavía esperando una reunión, eso es lo que nos han informado. Y por otro lado, acá no estamos discutiendo el hecho si el Estado puede o no brindar un servicio de calidad. Simplemente lo que se está diciendo es, ante igual calidad de servicio, cuál es el más eficiente para quienes al fin y al cabo financian este servicio, que son los contribuyentes. Por eso, como dijo la concejal Débora Lacasa, estamos totalmente de acuerdo en el hecho de que las personas que no pueden financiarse este servicio lo tengan. Lo que estamos aquí viendo es de qué manera se puede hacer esto más eficiente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bien. Continuamos entonces. Bien. Proyectos presentados. Expediente 115 del 2023, proyecto de resolución juntos, acumulación de agua en acceso Manuel San Martín. Tabla. Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Quilmes. Gracias, señora Presidente. Bueno, esto se trata, primero quiero hacer una corrección en la calle Acceso Manuel San Martín y 112 bis. Exacto. Porque es precisamente donde está el Colegio San Benito, que es donde los padres y las autoridades se comunicaron conmigo por este tema. Personalmente fui a corroborar lo que me manifestaban, saqué fotos que están acá, saqué fotos del día de la lluvia y saqué fotos los 3-4 días después. Todos sabemos perfectamente, sobre todo los concejales más antiguos, que en los procesos licitatorios del municipio siempre tiene la obligación la empresa de dejar las cosas como las encontró, digamos, en su momento. No me olvido más el caso de la calle 11, cuando la empresa del tendido eléctrico cubrió los pozos y lo dejó sin asfaltar, que tuvimos que reclamar para que la empresa proceda a hacer lo que le corresponde, que está dentro de la licitación propia. En este caso, sabido es que este colegio está al lado de lo que va a ser la vivienda Procrear, las 141 viviendas, y la verdad es que es lamentable cómo queda la banquina, la senda de la bicisenda, no se ve la bicisenda. Los padres cuando van con los chicos, realmente es un lodazal, agua, no pueden bajar a los chicos, tienen que bajarlos sobre la cinta asfáltica con el peligro que conlleva. Por eso solicito que de manera urgente, antes que comiencen las clases, se le dé una solución a los padres que van a llevar a los chicos a estacionar, por lo menos en el pedazo, en el trayecto, o sea, el espacio que ocupa el Colegio San Benito. El resto es la entrada de los camiones de la obra, bueno, pero creo que es imprescindible y necesario que se haga sí o sí el trabajo para evitar un problema el día de mañana. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Garro. Gracias, señora presidenta. Obviamente vamos a acompañar, sabemos lo que está manifestando el concejal Quilmes. En esa zona específicamente pasaron dos grandes obras de la ciudad. Una que es la cloaca, una de las grandes obras que tiene esta gestión,
y la otra que son las 141 viviendas que, dicho sea de paso, se abrió la inscripción la semana pasada para poder inscribirse al desarrollo urbanístico de esa ciudad. Sabemos que toda esa obra trae problemas y que obviamente sí coincido que hay que reclamarle a las empresas cuando no terminan y no dejan las obras como corresponde o como encontraron el lugar. Así que por lo tanto vamos a acompañar. Bien. Tiene la palabra el concejal de Matei. Aprovecho, me tocó estar en algún momento a cargo de obras públicas y generalmente cuando se hacen este tipo de obras, sobre todo las obras de cloacas, se le explica a los vecinos que van a estar complicados durante un tiempo largo por el tema que se rompen mucho las calles. Es más, nos ha pasado en el barrio Santa Teresita exactamente que después de haber terminado la obra se sigue asentando en la calle, hay autos que han quedado, hasta se han puesto enterrados casi, porque eso se sigue bajando. Lleva un tiempo, obviamente hay que solucionar este problema como que dice el concejal, pero siempre queremos dejar en claro que cuando uno está en obra, o sea, hay que esperar y hay que esperar cierto tiempo, como les decía, porque la obra no se termina por ahí cuando uno vio que está culminada, sino que sigue trabajando el suelo y todo y uno tiene que esperar que se vaya sentando, con lo cual causa mucho inconveniente y eso se le dice a los vecinos, pero obviamente después cuando está todo muy bien cuando se está en la obra de cloaca, pero cuando tienen que vivir esta situación realmente causa bastante incomodidad. Así que es algo por ahí para contar porque me ha tocado vivir y por ahí no todos lo tienen en cuenta, algunos sí, pero generalmente para que los vecinos sepan que cuando se encaran este tipo de obras traen inconvenientes. No quiere decir que no haya que solucionarlo, pero no se puede solucionar ya en el mismo momento. Así que nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Pongo a consideración la aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Expediente 116 de 2023, proyecto de resolución juntos, trabajos varios en calle 11, entre avenida 2 y ruta 5. Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Quilmes. Gracias, señora Presidente. Bueno, este es un proyecto que es una compilación de varios proyectos que fuimos presentando durante el año. Sobre todo en la calle 11. La calle 11 creo que todo el mundo sabe que hoy es una calle de mucho tránsito. Como bien lo dicen acá en los considerandos, tenemos 3 colegios, tenemos el Club Ateneo, hoy tenemos la Liga, el Estadio Municipal de Hockey. Creo que el asfalto fue hecho, estimo yo, que debe haber sido en el año 2003, 2004, o sea que ya creo que es hora, porque estamos continuamente pidiendo reparación o haciendo un bacheo, y continuamente arreglan un bacheo y a las 15 días se vuelve a romper más adelante, porque evidentemente ya la cinta asfáltica ya no da más. Creo que estamos solicitando de verla ser viable, que se vuelva a hacer un asfaltado sobre esa calle. Perdón, y la posibilidad... perdón que lo interrumpa, le voy a pedir a la concejal Bocini que me reemplace. Un segundito. Edgar, después del 2006. Puede continuar, concejal. Gracias, adelante. señora presidenta. Decía que acá me hacen acotación que en el año 2006 fue el asfaltado de la Después calle del 2006, 11. porque me acuerdo que en la época del Mundial 2006 me encajé, por eso, posterior. En el año 2006 o posterior fue el asfalto. Creo que, no sé si por la calidad todo, pero creo que es hora de reasfaltar, y lo que se está viendo y estábamos mirando la posibilidad de ensanchar el mismo, ya que es muy evidente la cantidad el tránsito que está continuamente más fluido. Por otra parte, pedir más iluminación. Evidentemente es muy poca la luminosidad de la calle. Creo que hay mucha gente acá que camina sobre la calle 11, hay mucha gente que hace sus ejercicios sobre la calle, y evidentemente hay que tratar de que sea mejor la iluminación que tengamos. También recuerdo que se hizo un pedido, creo que fue en el año 2014, a cargo de un concejal que no está presente en este momento, por hacer una senda peatonal. Varias veces hemos hablado, hasta el mismo intendente me había dado el consentimiento de hacer la misma. En obras públicas dicen que no le habían dado la autorización para hacerla por el tema de los cables de media tensión. Mi pregunta con respecto a esto es una pregunta que ya le he hecho varias veces. Si no permiten hacer una senda peatonal, una bicisenda, digámoslo,
llámenlo como quieran, sobre la 11, ¿por qué el Departamento Ejecutivo hizo una vereda sobre la 11 en el trayecto que va de la 114 a la 118, por la 19 de la 114 a la 118 y por la 114 de la 19 hasta el colegio parroquial, donde hay cable de media tensión? O sea que en la misma situación, no sé cuál es, hace 30 días hicieron la vereda para que la gente pueda manejarse. Me parece bárbaro, pero me parece que la situación es similar, así que no entiendo el motivo de por qué todavía no se ha hecho esta senda peatonal. Pero bueno, vamos a seguir pidiéndolo, vamos a ver si tenemos más adelante la posibilidad que esto se pueda hacer. Gracias, señora Presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal de Matei. A ver cómo es. ¿Estoy? Muchas gracias, señora Presidenta. El tema de la pavimentación, en realidad, también me tocó estar cuando se hizo una parte en hormigón que estaba totalmente destruida. Ustedes se acuerdan que se tapaba con tosca una parte que se había roto mucho, estuvimos mucho tiempo, y bueno, eso se repavimentó en hormigón, y la idea era seguir avanzando. La carpeta asfáltica que tiene es una carpeta asfáltica muy, pero muy diminuta, o no sé cómo llamarla, es una carpetita muy chica, una lámina, eso es lo que sería. Cuando trabajamos en el tema de hacerla en hormigón pudimos ver eso. Lo que se hizo fue la parte que más complicada estaba. Lo demás se fue reparando la otra parte de carpeta asfáltica se fue reparando en hormigón, lo que hace que el hormigón siga trabajando y la rompa más hay veces. Así que la idea, yo sé que está contemplado, es poder repavimentar, pero repavimentarla en lo que corresponde, más allá que, porque entra el tránsito pesado por ese lugar. El tema del ensanchamiento es complicado, también por la cuestión de que están las líneas de alta tensión, y de hecho no se puede ensanchar mucho por la cuestión de las mismas casas, no la línea de alta tensión, sino que está muy cerca, es un lugar muy pero muy angosto. Pero quiero decir que algunas cuestiones técnicas, de hecho sabemos que cuando estuvo la inundación grande, que entró todo por esa zona, también hay una cuestión hidráulica también, con lo cual es algo bastante complejo el trabajo que hay que hacer, pero no quiere decir que no se esté haciendo, de hecho lo estamos trabajando cuando estaba en obras públicas. Y el tema de la bicisenda, que lo hemos hablado muchas veces, desde hace muchos años que se está trabajando en ese tema, y es como decir, lo hemos trabajado en muchas comisiones, y es algo en lo cual no se ha podido avanzar. Desde obras públicas lo que argumentan es eso, que en realidad la línea de alta tensión exactamente es la que no permite eso. Así que bueno, seguiremos trabajando para poder lograrlo, pero muchas cosas ya se han hecho. Tiene la palabra el concejal Garro. Gracias, señora Presidenta. Aclarar simplemente que lo que se solicita en este proyecto, yo he sido partícipe de muchas reuniones con respecto no solamente a la bicisenda, sino que sabemos que la calle 11 a través de los años fue ganando muchísimo tránsito, pero también sabemos y que la modificación de la obra de la autopista que tiene que pasar por ahí, la calle 11 no va a salir a la autopista, sino va a salir a la colectora, por lo menos el proyecto que está vigente, ¿sí? El proyecto que habíamos visto, y que era muy ambicioso, porque tuvimos la posibilidad de verlo con el concejal Quilmes, no tuvo financiamiento y obviamente no se pudo realizar. Obviamente vamos a acompañar este proyecto, pero aclarar simplemente que habíamos visto un proyecto, que habíamos hablado de la bicisenda, que la habíamos visto dibujada en el proyecto, y que obviamente no salió por el tema financiamiento. No es algo que lo va a hacer un municipio con los fondos propios. Es imposible ese proyecto, por la ambición que tenía. Así que, bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Pongo a consideración ¿Alguien más va a hablar? ¿Tiene la palabra el concejal de Matei? No. Pongo a consideración la aprobación del proyecto, aprobado por unanimidad. Expediente 117 del 2023, proyecto de resolución juntos, iluminación en bajada de calle 11 y ruta 5, 30 bis y ruta 41, prolongación de 102 y ruta 41. Tabla. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas, aprobado por unanimidad. Pongo a consideración la aprobación del proyecto, aprobado por unanimidad. Expediente 118 del 2023, proyecto de resolución juntos, conectividad a Internet en espacios públicos. Tabla. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas, aprobado por unanimidad.
Tiene la palabra la concejal Lacasa. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, este es un proyecto que está orientado fundamentalmente a aquellos espacios públicos y en aquellos momentos en los que se hacen algún tipo de feria o evento donde hay servicios de compra y venta de productos. Hemos recibido alguna sugerencia por parte de tanto compradores como de vendedores que se manejan más que nada ahora con todo lo que son billeteras virtuales, cuentas DNI, Modo y otras que me superan, pero que sé que existen y que muchos de estos emprendedores las tienen. Y bueno, no siempre les es fácil comunicarse con sus celulares, con los datos de los celulares, ni a ellos ni a los compradores. Entonces, bueno, digamos, esta resolución está dirigida a esto, a ver la posibilidad de si existe, y yo creo que existiría algún convenio con las empresas como Intramed y Penex, de esas empresas de telefonía no, sino que sería justamente de internet, pero exactamente, de fibra óptica, que podrían llegar a prestar un servicio por ahí particular o específico para estos eventos. Puse como ejemplo el Parque Nuevo, cuando se hacen los festejos, la trocha, también podría ser alguna de las plazas, en Plaza San Luis se suele hacer alguna feria, acá mismo en la Plaza San Martín. Bueno, entonces me parece que es una iniciativa que le solucionaría tanto a compradores como vendedores y siempre es un pequeño estímulo más para generar la actividad y digamos, mejorar un poquito una prestación hacia compradores y vendedores. Así que bueno, en ese sentido estaría yendo este proyecto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Mazón. Gracias, señora presidenta. Sí, contestándole un poco a la concejal, a Débora, como es habitual, nosotros acompañamos los pedidos de informe, pero también como es habitual, hacemos algunas apreciaciones y aquellos adelantos que hubo en esta temática puntualmente. Nosotros, a partir de los proyectos de resolución, este caso no es tanto un pedido de informe, sino que el Ejecutivo evalúe, como dice en el articulado, menciona 2 lugares, como es el parque donde se hacen las fiestas populares, que son los más importantes, y mencionar que a partir de la fiesta del salame del 2022, se ha potenciado la conectividad a través de lo que decía recién el concejal Matías de Matei, a través de la fibra óptica, que todos sabemos que es lo más avanzado que hay en conectividad actualmente. Obviamente en cualquier evento muy masivo es muy difícil que en 100% de los usuarios puedan tener red, pero como hacía mención también vos, Débora, con respecto a las billeteras virtuales y todo, mencionarte alguna información con respecto a eso. Que a partir del año 2022, como te decía anteriormente, se ha colocado fibra óptica, también se generó una posta específica y exclusiva de conectividad, que es generalmente donde se coloca en el escenario, al costado del río, y que a través de las antenas y aéreamente todos los puestos de los feriantes, donde están los vendedores de salame, las parrillas, todos tienen la posibilidad a través de esas antenas colocar el POXNet y si no también a través de la billetera virtuales. Pero es muy difícil a los usuarios, a todos los usuarios que asisten a eventos masivos, que todos puedan tener la posibilidad de tener conexión. De todas maneras, cuando se acercan a los puestos, pueden hacerlo a través de aquel que está en ese momento vendiendo. Bueno, eso simplemente lo vamos a acompañar. También los feriantes en Tomás Jofré tienen la posibilidad de tener acceso a internet, también por este tema de la billetera virtual. No así la trocha. Hoy he hablado específicamente con turismo y producción y me dijeron que estaban trabajando al respecto. Así que es eso, vamos a acompañar. Muy bien. Pongo a consideración la aprobación del expediente, aprobado por unanimidad. Expediente 119 del 2023, proyecto de decreto todo, reconocimiento a la filial Mercedes, Asociación de Educadoras, Jubilados y Retirados de la provincia. Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla,
Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Comalini. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, realizamos desde este bloque este proyecto de reconocimiento en motivo de que este 30 de julio es el Día del Docente Jubilado, por haber sido en la provincia de Buenos Aires el día en que se constituyó la Asociación de Educadoras y Educadores Jubilados y Retirados de la provincia de Buenos Aires, y en particular en nuestra ciudad con la filial de Mercedes, activa desde el año 1948, este año a cumplirse 75 años, y bueno, nos hemos acercado a estas docentes de tanta trayectoria, y nos han comentado que una de sus líneas de acción de este año como propósito era poder darse a conocer a las nuevas generaciones, poder visibilizar el trabajo que vienen realizando, intensificar los lazos con toda la comunidad mercedina y poder, bueno, seguir contribuyendo con la comunidad educativa a través de diferentes acciones y actos, construir una biblioteca, asentarse en un espacio como lugar de consulta, como lugar de reuniones, y bueno, y una de las maneras de poder visibilizarse era también tenerlas, y es también tenerlas el próximo lunes que tengamos sesión en este recinto para poder brindarles un reconocimiento a, bueno, sus tantos años de trabajo, y que puedan contarnos, bueno, sus anécdotas, sus experiencias, y seguir transmitiendo la pasión, el amor y la vocación por la educación y por el ser docente. Así que bueno, este es un pequeño reconocimiento que queremos hacer desde este bloque y esperamos que todos puedan acompañar. Gracias, concejal. ¿Alguien más va a pedir la palabra? Tiene la palabra la concejal Lacasa. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, desde ya el bloque va a acompañar este proyecto de decreto y este reconocimiento a todos los educadores y educadoras bonaerenses que desde ya se merecen, no solamente los bonaerenses, sino de todo el país, todo el reconocimiento que les podamos brindar. No solo porque nosotros hemos sido educados por ellos, sino nuestros padres, nuestros hijos, y lo serán nuestros nietos. Y aquellos que desempeñamos alguna tarea educativa en los distintos niveles, sabemos que es una tarea compleja y muy gratificante, y que realmente es una tarea de un trabajador, pero que además es un trabajador con mucha vocación. Que como decíamos hoy respecto de otro expediente, no todo el mundo está preparado para la docencia, porque realmente requiere de una vocación muy profunda. Así que realmente homenajear a estos educadores y educadoras jubilados y retirados me parece una propuesta maravillosa, y hacer reconocer su trabajo a lo largo del tiempo me parece que es un compromiso que podemos asumir más allá de esta placa y de este reconocimiento de este próximo consejo, porque, insisto, a lo largo del tiempo los docentes han tenido cierto prestigio que con el tiempo han ido perdiendo, y su labor hoy es tan importante como en otras épocas, y a lo mejor hasta más, porque se encuentran muchas veces con niños con más dificultades, en muchos sentidos, no solo las económicas, sino afectivas, con derechos vulnerados, y el rol del docente es como la primer persona fuera de su hogar que más lo conoce. Entonces, revalorizar el rol de docente es fundamental. Así que bueno, desde ya, insisto, como bloque vamos a acompañar este proyecto. Gracias. Pongo a consideración la aprobación del proyecto, aprobado por unanimidad. Bien, entonces queda para la sesión del 10 de agosto el reconocimiento, ¿sí? Expediente 120 del 2023, proyecto de resolución todos, preocupación y repudio a graves situaciones que atraviesa la provincia de Jujuy. Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Comalini. Bueno, muchas gracias, señora presidenta.
Realizamos este proyecto en virtud de unirnos a los repudios realizados por las centrales sindicales a nivel nacional, las organizaciones sociales, movimientos y organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional, y también como respuesta y acompañamiento a la banca participativa que tuvimos el día lunes 26 de junio, solicitada por los representantes de los diversos sindicatos, federaciones y agrupaciones de la ciudad de Mercedes, con el motivo de expresar su preocupación y descontento por los hechos de represión vividos y que se siguen viviendo en la provincia de Jujuy, siendo víctima directa el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Como es así también expresar la solidaridad con un pueblo que hoy se encuentra sufriendo. Creo que es de público conocimiento todo lo que viene sucediendo, lo que sucedió también dentro de la Universidad Nacional de Jujuy, todos los comunicados realizados a lo largo y ancho del país por las diferentes universidades nacionales también. Así que no queríamos dejar de realizar desde este bloque un repudio a todo lo que hoy está sucediendo y alzando nuestra voz contra las detenciones de modo irregular que a través de los medios podemos ver que no tienen explicación, así como contra la violencia y vulneración de los derechos ejercidos hacia docentes, trabajadores y trabajadoras de la salud, adultos, jóvenes, niños de pueblos indígenas, personas con discapacidad, pueblo unido en general que hoy se encuentra manifestándose y que no ha encontrado diálogo, no ha encontrado consenso, sino todo lo contrario. A 40 años de la vuelta de la democracia en Argentina, para nosotros como bloque y seguramente para todos los que hoy estamos acá presentes, resulta inaceptable esta situación de violencia estatal y una vez más, como en tantos otros proyectos que hemos presentado, sostenemos que estos no son los caminos para la resolución de los conflictos sociales y que exigimos que esto frene, exigimos la total reflexión por parte de toda la dirigencia política y que de una vez más entendamos todos y todas las que tenemos decisiones políticas sobre el pueblo, que no hay nada mejor que el diálogo, que no hay nada mejor que estar cerca del pueblo, que no hay nada mejor que escuchar al otro y que tenemos que estar de una vez por todas del lado del pueblo, acompañando cada uno de los reclamos y entendiendo a través del diálogo todo lo que a partir de ahí se pueda construir. Así que desde este bloque, este repudio, desde este bloque, esta mínima reflexión, como modo también, ¿no?, de dar una respuesta a la banca participativa que tuvimos y como modo también de seguir visibilizando todo lo que sigue sucediendo en la provincia de Jujuy. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Lacasa. Gracias, señora Presidente. Desde nuestro bloque compartimos la profunda preocupación y la grave situación por la que atraviesa la provincia de Jujuy, pero no compartimos los vistos y considerandos del proyecto. Para comenzar, no creemos que exista ninguna crisis democrática en ciernes, como dice el visto. Por el contrario, todo el proceso que se ha ido realizando ha sido absolutamente democrático. Desde septiembre del año 2022 se ha venido trabajando en la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, se han elegido democráticamente los convencionales constituyentes y se ha votado democráticamente a la nueva Constitución por más del 60% de los votos, partidos de la Unión Cívica Radical y partido del PJ. Lo que sí no representa en absoluto los principios de la democracia ni del federalismo es la intervención realizada por 360 días a su propio partido en la provincia de Jujuy por el presidente del Partido Justicialista, actual presidente de la República, Alberto Fernández. ¿Por qué? Por estar en desacuerdo con la forma en que sus legisladores acompañaron la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. Estos legisladores lo hicieron, no una vez, sino 2 veces.
y votaron la reforma, a conciencia, 2 veces. Y todo esto el 16 de julio hizo el presidente Alberto Fernández la intervención, prácticamente un mes después de lo acontecido, totalmente extemporáneo, y simplemente para quedar bien para la tribuna, sin importar el daño a las instituciones, en este caso su propio partido. Respecto de los considerandos, si bien es cierto que diversas organizaciones han manifestado su repudio frente a lo ocurrido, también lo han hecho respecto al accionar de particulares que han desarrollado acciones violentas e irrumpieron en instalaciones de la legislatura provincial. No nos olvidemos lo sucedido. Entraron y la prendieron fuego. Así, más de 600 referentes de empresas y universidades repudiaron la violencia contra las instituciones, donde aseguran que nuestra Constitución es clara. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticionan a nombre de éste, cometen delito de sedición. Eso lo dice la Constitución. Además de afirmar, esto lo están afirmando estas empresas y universidades, repudiamos los actos de violencia ocurridos en Jujuy con motivo de la reforma de la Constitución de esa provincia. La Argentina solo tendrá futuro si todos respetamos las instituciones, los procesos y las decisiones tomados de acuerdo a nuestra Constitución nacional. Y en este sentido debemos hacer un poco de historia. ¿Cómo comenzó? Porque aunque no lo parezca, esto no comienza el día 20 de junio. Esto comienza cuando no hace muchas semanas el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hoy interventor del PJ en la provincia de Jujuy, nos puso sobre aviso a todos cuando nos dice: si gana las elecciones la oposición, las calles van a estar regadas de sangre y de muertos, porque lo que propone saldría únicamente por represión. Estas declaraciones, por demás de asombrosas, no tuvieron nada de premonitorias. No estamos frente a un nuevo Nostradamus, sino que fueron un primer eslabón de una ya larga cadena de advertencias que tiene un escandaloso doble sentido. Estas se multiplican con los dichos de Eduardo Valdés, que fue mucho más claro al respecto y dijo sin ambigüedades: si la oposición toma el gobierno, habrá convulsión social como hoy existe en Jujuy. Lo más claro fue: nosotros, una de las cosas que garantizamos, nosotros los peronistas o kirchneristas, con todas nuestras virtudes y con todos los defectos, es la paz social. Los sectores más organizados de la sociedad argentina peticionan, pero no convulsionan como está pasando en este momento. En otras palabras, dicho por el propio Valdés, se activó una multitud de maniobras con el propósito de desestabilizar al gobierno jujeño. Las palabras del ministro Fernández o de Valdés procuran volver creíble la idea de que los gobiernos de la actual oposición son por naturaleza represores. Pero esta cuestión la retomaremos en un rato. Esa es la primera idea. La segunda, más siniestra, es que solamente el actual oficialismo garantiza la paz social. Y no está muy lejos de la verdad. Es el actual oficialismo quien tiene la disposición y los instrumentos organizativos y materiales para producir este tipo de conmociones. Les recomiendo leer un libro que se llama La zona gris, de Javier Aullero. Y lo seguirá teniendo cuando deje el gobierno. De modo que lo que pretende esta versión es hacernos ver que la llave de la paz social está en sus manos. Este es el sentido básico de lo expresado por Valdés.
Nosotros garantizamos la paz. ¿Por qué? Porque solamente nosotros podemos quebrarla. Podremos dejar el gobierno, pero no dejaremos esa capacidad de amenaza. Sumemos a esto los dichos del precandidato a presidente y líder piquetero kirchnerista Juan Grabois, quien prometió en una entrevista en TV que él se encargaría de que se vayan en 1 año y medio. De ahí no nos sorprendería que las investigaciones que se están llevando a cabo por la Fiscalía y la Policía de Jujuy revelen la relación entre los partidarios de Milagro Sala, afín al kirchnerismo, y lo que sucediera el 20 de junio en Jujuy, cuando, tomando las palabras de Alejandro Nieva, presidente de la Comisión Redactora de la Constitución, informó que los manifestantes llegaron a la legislatura y tiraron las vallas de seguridad que habían sido dispuestas esa mañana. Palabras de Nieva. Son grupos kirchneristas, incluso vinieron de otras provincias para generar este caos que se está viviendo acá. Al respecto, hay también investigaciones periodísticas con testimonios, aunque duele escucharlos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió ese día? El martes 20 de junio se produjeron ciertos incidentes frente a la legislatura provincial, en momentos en que el oficialismo juraba la reforma constitucional parcial. Los manifestantes prendieron fuego el edificio público, intentaron ingresar por la fuerza y arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad local, que repelieron la agresión con balas de gomas y gases lacrimógenos. Pasada las 11:30, la situación se puso muy tensa y los manifestantes tiraron abajo las vallas. Lanzaron piedras contra los uniformados que custodiaban el lugar, rompieron vidrios en el edificio y destrozaron una gran cantidad de autos. En esos momentos se trataba la nueva Carta Magna. El jefe de la policía de Jujuy denunció que la protesta fue organizada por agrupaciones de Buenos Aires. Detalló que del total de efectivos abocados al operativo el martes hubo 56 que fueron lesionados. Mientras esto sucedía, docentes, pueblos indígenas, trabajadores estatales, organizaciones sociales y sindicales, avanzaban por las calles de San Salvador de Jujuy con un banderazo. Portaron banderas argentinas en una manifestación que ya tenía tiempo. De hecho, días después, miles de docentes volvieron a encender antorchas y buscaron en conjunto demostrar que sus manifestaciones no ejercen ningún tipo de violencia, solo acompañan la luz de una vela cantando para que se oiga que necesitan recuperar la capacidad de compra que la inflación les quitó a sus salarios. Inflación de la que el gobierno de Jujuy no es responsable, sino el gobierno nacional. Somos docentes, no delincuentes, gritaban para diferenciarse de los vándalos que rompieron edificios y apedrearon a la policía el martes pasado. En sus marchas también se repite otra teoría. El docente no se encapucha ni corta rutas. En otro punto de los considerandos mencionan la falta de respuestas por parte del gobierno provincial. Hace 5 meses que los docentes tienen paritarias permanentes con el gobierno provincial. El gobierno reconoce su reclamo y es por ello que los docentes han sido recibidos en el Ministerio de Trabajo para negociar, llegando a los 19 días de inicio del paro docente con un ofrecimiento a tono con la demanda, elevando el piso salarial y la condición de no descontar el presentismo. Esto es así para la dirigente María Teresa Bobbi. Es una propuesta superadora, dijo, con lo cual un conflicto docente va encontrando resolución. No es que no hay diálogo. Respecto de la cuestión de los pueblos originarios, debemos destacar que Morales estuvo y sigue reuniéndose con integrantes de las comunidades indígenas de Jujuy. Hasta ahora, 69 pertenecen al pueblo guaraní. Los invitó a rediscutir los 2 artículos que aludían a la posesión de la tierra, su principal preocupación. El gobernador solicitó que la propuesta incluya a todos para el armado de un borrador que sea discutido en la legislatura de Jujuy. Les ofreció que redacten ellos mismos
con la participación del 100% de las comunidades locales. Una ley que deberá regular los principios generales que introdujo la reforma de la Constitución respecto de la posesión de las tierras en la provincia y los recursos naturales como el litio que hay en ella. Y les planteó además que incluyan en la norma un mecanismo ágil para reconocer y entregarle a las tierras comunitarias para la producción. ¿Y saben por qué? Porque si como líder cree que se equivocó, recalcula, reconoce errores y no duplica la apuesta yendo por todo. Respecto de la intromisión de la policía en el predio de la UNJU, Universidad Nacional de Jujuy. Sí, estuvo muy mal. La policía no tiene injerencia. Pero no olvidemos sumar a todos los repudios ya existentes las propias expresiones del gobernador Morales y más aún su clara decisión política, ya que el 13 de julio pidió que fueran sancionados quienes entraron a la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Me ves un poquito? ¿Ves un chiquitín? A la Universidad Nacional de Jujuy por considerar la acción como un abuso de poder, calificando el hecho como inadmisible y condenable, lo que además se acompañó por un repudio de todo el comité de la provincia de Jujuy, que no voy a leer porque si no tengo mucho para decir. Si no nos... están por otro lado las expresiones del gobernador respecto de la cuestión de la expropiación de las tierras en las que se encuentra el sitio arqueológico del Pucará de Tilcara. No sé si tuvieron oportunidad de ver el video de la entrevista y ahí se comprenderá mejor el contexto en el que se vertieron las desafortunadas expresiones. Sí, desafortunadas expresiones, que sin duda están lejos de las intenciones reales, pero que se pronuncian por el malestar que se genera cuando en el marco de acciones delictivas como es un corte de ruta, y esto para la propia Constitución Nacional, son utilizados vehículos de una institución pública como si fueran propios, los vehículos de la UBA, involucrando a esta institución. Y ahí están las palabras de la propia decana, vicedecana de la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA, que fue a aclarar que no implica que institucionalmente la UBA esté alentando ni participando institucionalmente en esto, que sí fue el Consejo Directivo el que se expresó repudiando la violencia del 20 de junio. Entre estas universidades que mencionamos, una de ellas fue esta universidad. Respecto de la reforma constitucional, hay mucho para decir, mucho. Y la realidad es que no sé si leer artículo por artículo, porque lo pueden buscar por ustedes mismos, y ya veo que se están aburriendo. Pero la realidad es que se dio marcha atrás con 2 de los artículos, pese a que los artículos no perjudicaban en absoluto a las comunidades. No obstante, se fue hacia atrás, los podríamos leer, y se volvió a los artículos de 1986. Igualmente, como leí hace un rato y se los comenté hace un rato, las propias comunidades indígenas van a redactar sus propios artículos y proponer sus propios proyectos de ley, porque no es cierto que no estén recibiendo respuesta. No es cierto. Ahora, respecto del tema de los cortes de ruta, sabemos que constitucionalmente es un delito. Ese es el artículo 67. En este punto Morales sí fue inflexible. La prohibición de los cortes de ruta es una convicción. Y argumentó
que debe ser ratificado por una ley. Para él es el derecho a la paz social y a una convivencia pacífica. Que el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros y garantizar la libre circulación de las personas. Lo mismo que dijo el 1 de marzo de 2014 Cristina Kirchner en la apertura de sesiones. Exactamente lo mismo. Se refirió al tema de las propuestas, proponer una ley para evitar los piquetes y los cortes de ruta. Cristina manifestaba que todo el mundo tiene derecho a protestar, que no deberían bloquear las calles, afectar el tránsito de las personas que van a trabajar y complicar la vida de los demás, reconociendo la necesidad de abordar esta cuestión, y planteó la idea de legislar sobre una norma al respecto y convivencia urbana. Sus palabras fueron: todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar y complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana. No puede ser que 10 personas corten una calle y no pase nada. Palabras de Cristina Kirchner, 1 de marzo de 2014. Continuando con su mensaje, agregó que todos tienen derecho a protestar, pero no bloqueando las calles. Enfatizó que la justicia también debe intervenir en estos casos. Reconoció que no pueden organizarse solos y llamó al apoyo de la oposición al respecto, a los ciudadanos, más allá de las diferencias en otros aspectos, como en la economía o la política energética. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquel entonces la presidenta no tuvo el valor de hacerlo. Y hoy Morales y los legisladores jujeños cumplieron con su deber y pusieron lo que había que poner: valentía y coraje. Algunos puntos de la nueva Constitución: no a la reelección, no se habilita un tercer mandato, límite a las reelecciones de diputados, intendentes y concejales, consagrar el derecho a la paz, reglamentar libertades individuales y convivencia democrática y pacífica. Derechos humanos, consagrar la integración y jerarquía de los tratados internacionales en esa materia. Derechos de niñas, niños y adolescentes, consagrar la integración y jerarquía de los tratados internacionales vigentes. O sea, hay que leerla para saber. Respecto de la represión mencionada, no debemos olvidarnos que empezaron por los disturbios, vencer las vallas y tratar de quemar la legislatura. ¿Hasta dónde llegaban? ¿Hasta dónde llegaban? Y no podemos pensar que este fue el primer hecho de violencia acontecido en nuestro país. ¿Sí? Ojalá sean los últimos cortes de ruta. Ojalá sean los últimos reclamos violentos. Ojalá, todos los deseamos, porque esto no beneficia a nadie. No beneficia a ninguna provincia, no beneficia a la nación, no le beneficia al presidente, ni al intendente, ni al gobernador, no beneficia a nadie. Pero no podemos dejar de recordar que estos cortes de ruta, que si bien estos hechos violentos fueron hechos violentos muy tristes, estos cortes de ruta provocaron una muerte, la muerte de una mujer de 66 años, una ciudadana boliviana que se descompensó y que murió porque estuvo horas de horas paradas en los cortes de ruta. Y existen muchos antecedentes de represiones y podríamos nombrar el desalojo a las familias de Guernica que en el territorio gobernado por Kicillof operó, ¿sí?, el ministro de Seguridad
Berni, que prendieron fuego sus casillas, pasaron topadoras y reprimieron sin distinguir a niños, niñas, mujeres con el acompañamiento político del Cuevo Larroque, no sé, un montón. La verdad que he enumerado muchísimos. Hasta si queremos nos remontamos al 2001, en el que murieron muchos, pero no fueron los 39 muertos de la Alianza, porque muchos de ellos murieron en provincias gobernadas por Carlos Reutemann, por Eduardo Duhalde, no nos olvidemos de Costequi Santillán, por muchos otros. Entonces, a nadie le gusta la violencia, a nadie le gusta la violencia. A nadie le gusta la violencia ni institucional, ni propia, ni de ningún tipo y estilo. Pero lo que digo es, antes de levantar los dedos acusatorios, hagamos introspección. Y veamos realmente si lo que decimos es tan así. Porque en este caso hay cosas que no son ciertas, ¿sí? Hay cosas que no son ciertas. Morales es un gobernador que desde el 2015 cambió su provincia y que si quieren les puedo poner un breve audio de un amigo más importante, de mayor nivel intelectual y de más agallas que ha parido el radicalismo desde el retorno de la democracia después de Alfonsín. No tengo ninguna duda de que los jujeños no van a tener un gobernador que solamente representa a Jujuy, van a tener a un prohombre de la política nacional. Gerardo Morales es el dirigente que no es ni más ni menos. ¿No se escuchó? Que no es ni más ni menos que el precandidato a presidente Sergio Massa. Me quedaron como 5 hojas, pero el pueblo me agradece que no las lea. Así que hasta acá llegué. Gracias, señora Presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Bossini. Esto ser breve, en serio. No, bueno, arrancando por el final, lástima que no trajimos algún audio de otro contexto y otro momento de Patricia Bullrich u otros referentes en términos de, parafraseando, sí, a la vicepresidenta de la Nación y en las expresiones de que todo dicho tiene que ver con comprensión de texto y de contexto. Pero bueno, no trajimos esos audios, pero algunas cuestiones para retomar de lo mucho que hemos oído y que se ha dicho. Primero, en términos de los hechos, por supuesto que hay hechos concretos, y decirle a la concejal propinante y a todos que por supuesto hay interpretaciones diferentes, bienvenidas sean, porque la verdad absoluta de lectura sobre un hecho o sobre las palabras que expresaran los funcionarios que se trajeron a colación y demás, tienen distintas interpretaciones en democracia, por suerte. Pero algunas cuestiones que nos parecen relevantes retomar de lo dicho. Se habló de Constitución, se habló de, por supuesto, como dice nuestra Constitución, que el pueblo es representado por sus representantes, y en este sentido retomar que creemos que algunas cosas a veces suceden, no de la mejor manera, pero que suceden y que tienen que ver cuando ese pueblo no se siente representado precisamente por sus representantes. En términos de la votación de la reforma constitucional de referencia, como dicen en el barrio, una constitución que a nuestro entender se votó entre gallos y medias noches, con todas las fuerzas políticas, incluidas las propias. ¿Y qué es lo que sucede cuando el pueblo no se siente representado y cuando a veces las normas, no solo a nivel constitucional, lo hemos sostenido aquí en el recinto también con normas locales, la importancia de que las normas no se hagan, no se piensen de espaldas al pueblo,
sean lo posible consultadas y participativas. Después algunas cuestiones vinculadas a lo que hemos oído desde Buenos Aires o desde algunos espacios o fuerzas políticas se organizaron una movilización. Sinceramente creo que hablar en esos términos es subestimar al pueblo jujeño y al pueblo argentino. Me parece que, insisto, es subestimar la capacidad, que a veces no es la mejor manera, pero de un pueblo cuando no se siente representado, me parece que es subestimarlos, pensar que esto puede haberse organizado desde otro lugar. Se habló de algunas cuestiones vinculadas a los pueblos originarios, de rever, de repensar. Siempre hay tiempo, por supuesto, pero ojalá, volviendo a no hacer normas o no pensar cambios de espaldas a un pueblo, ese diálogo se hubiese tenido de antemano, aunque siempre hay tiempo de revisarlo. Se detallaron algunas cuestiones de los cambios de la Constitución propuesta, que algunos hemos mirado, sí, y me pregunto, no, la concejal propinante no mencionó nada, por ejemplo, de lo que implicaba la reducción casi a nada del Tribunal de Cuentas en esa reforma. Digo porque después solemos escuchar hablar de las instituciones, de la importancia del control y de la transparencia, y creo que todos los que estamos acá entendemos la importancia de instituciones como el Tribunal de Cuentas, que también se veía reducido casi a la inexistencia en esa propuesta constitucional. Y en términos de violencias, reiterar lo que mencionaba la concejal de nuestro bloque, autora del proyecto, decir que nunca la violencia tiene que ser parte de la resolución de conflictos, que nunca es adecuada, pero que siempre, por lo menos para nosotros, como en otros momentos oscuros de la historia argentina, la violencia es siempre violencia y la repudiamos, pero cuando se ejerce de parte del Estado, de las fuerzas del Estado, es aún más grave y es aún... Señora Presidenta. Tiene la palabra la concejal Munarriz. Buenas noches, gracias señora Presidente. Bueno, en línea con lo que vienen manifestando las concejales, ambas concejales propinantes, dejar y tener en claro que este procedimiento de reforma de la Constitución que se hizo de acuerdo a la ley vigente y de considerarse el mismo esa reforma que se consagró en el pueblo, en el ámbito de la provincia de Jujuy, contraria a derechos y garantías constitucionales amparados por nuestra Carta Magna, siempre se debe transitar los mecanismos legales existentes. Jamás el método que se utiliza debe ser el de generar más violencia, porque eso es precisamente lo que va a amedrentar a la población. Siempre el compromiso debe ser en defensa de las instituciones y de la plena vigencia de la Constitución Nacional. A eso tenemos que invitar siempre a la ciudadanía, a expresarse y conducirse con el máximo respeto a la convivencia democrática, a los principios republicanos y a los gobiernos libremente elegidos por el pueblo, pues esta es la única garantía de preservar la paz social y el Estado de Derecho. Los mecanismos constitucionales existen, están previstos, tenemos que llamar a esa reflexión. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra la concejal Comalini. Bueno, para finalizar este intercambio que se ha dado, palabras más, palabras menos, con la firmeza y solidez que a este bloque caracteriza y entendiendo que no estén de acuerdo con los vistos y considerando, sí ponemos a votación los artículos de este proyecto de resolución y nos manifestamos en contra nuevamente de la grave situación que atraviesa la provincia de Jujuy y en solidaridad con todo el pueblo, con los pueblos indígenas y fundamentalmente preservando y defendiendo nuestras raíces. Nada más. Muchas gracias. Pongo a consideración, entonces nadie más va a tomar la palabra. A ver, ¿quién toma la palabra? El artículo 2 lo que busca es poder hacerle llegar a quienes presentaron la banca participativa
el proyecto, podemos sacar los vistos y considerando, pero sí poder comunicarles que hemos tratado este proyecto. El artículo 1, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes, Buenos Aires, manifiesta su profunda preocupación y repudia la grave situación que atraviesa la provincia de Jujuy. Artículo 2, comuníquese y envíese copia a los firmantes de la banca participativa del día lunes 26 de junio del corriente año. Artículo 3, de forma. Tiene la palabra la concejal Lacasa. Señora Presidenta, ¿puedo pedir un cuarto intermedio? Por favor. ¿Sí? Pongo a consideración el cuarto intermedio. Aprobado por mayoría. Necesito con los chicos un cuarto intermedio.
Tiene la palabra la concejal Lacasa. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros queremos proponer la siguiente modificación. Artículo 1. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes, Buenos Aires, manifiesta su profunda preocupación y repudia el uso de la violencia como modo de plantear las disidencias, exhortando a todos los actores a buscar de manera pacífica la resolución de los conflictos. Artículo 2. Comuníquese y envíe copia a los manifestantes de la banca participativa del día lunes 26 de junio del corriente año. Eliminamos el adjuntando los vistos y considerando del presente proyecto. Artículo 3. De forma. Muy bien. Pongo a consideración. ¿Tiene otras modificaciones? Sí, del original. La autora del proyecto, sí. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Desde nuestro bloque dejamos el proyecto tal y como lo elaboramos, porque entendemos que la manera de plantear ese razonamiento no es el que podría llegar a unificar ambos pensamientos. Muy bien. Pongo a consideración entonces el proyecto original, rechazado por mayoría. Pongo a consideración entonces las modificaciones del proyecto con las modificaciones planteadas, aprobado por mayoría. Tiene la palabra el concejal Garro. Sí, gracias, señora presidenta. Simplemente que como venimos trabajando en el próximo proyectos que haya de este estilo, solemos hablarlos antes entre los autores y quien tenga parte para modificar, simplemente como para agilizar la sesión. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Muy bien. Expediente 131 del 13, alcance 32, Departamento Ejecutivo. Adjudicación definitiva al señor Álvarez Mario y señora Kahneman. ¿Qué comisión? ¿Legislación? ¿Legislación? Expediente 1383 del 23, proyecto de ordenanza de demarcación reservado por discapacidad de calle 12, número 1122. Tabla. Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla y aprobación, aprobado por unanimidad. Expediente 1991 del 23, proyecto de ordenanza de Departamento Ejecutivo, promoción del derecho a la vivienda y un hábitat digno y sustentable. Comisión, legislación. Legislación. Expediente 2602 del 23, proyecto de ordenanza de demarcación reservado traslado de detenidos en calle 24, número 784. Tabla. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y aprobación, aprobado por unanimidad. Expediente 2668 del 23, proyecto de ordenanza de demarcación de cordón y cartel por discapacidad en calle 23, número 823. Tabla. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y aprobación, aprobado por unanimidad. Expediente 2705 del 23, proyecto de ordenanza de donación a favor de la municipalidad inmueble designado como circunscripción segunda, sección B, chacra 99, parcela 1, partida inmobiliaria 1537. Comisión. ¿Planeamiento? Planeamiento. Planeamiento, sí. Bien. Planeamiento debe ser legislación, ¿no? No sé cómo... Sí, porque no, de legislación, ¿no es cierto? No, Legislación. Planeamiento y legislación. Legislación y planeamiento. ¿Cómo lo mandan primero? Por eso. Bueno. Sí. Planeamiento y legislación. Tiene la palabra el concejal Garro. Gracias, señora presidenta. Este último proyecto que mandamos a comisión, lo trabajamos bastante en labor parlamentaria. Vamos a pedir el trabajo en la comisión, que salga pronto. Es un inmueble que se recibe en la municipalidad por parte de la provincia. Creo que no hay mucho para ver, pero bueno, aceptamos de que vaya a comisión con el simple hecho de que se priorice el trabajo en la comisión. Muy bien. Y al mismo tiempo le pido el ingreso del expediente 7436 del 2021. Es el que envié la copia yo a todo el... Que es lo que venimos trabajando hace mucho tiempo con los concejales que con el tema de patente de automotor se necesitaba la segunda parte del convenio, que es con ACARA, y es
este expediente que solicitamos ingresarlo por afuera del orden del día para poder votar. Muy bien, pongo a consideración el ingreso. Aprobado por unanimidad. Bien, convenio con el expediente 7436 del 21, convenio con registro del automotor. Tabla. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y aprobación. Aprobado por unanimidad. Bueno, siendo las 21:07 damos por finalizada la sesión. Bien, el tema de la sesión no es el 10 de agosto, sino el 14, perdón. Porque es el segundo, tenemos uno más, exactamente, acá el lunes 31. Yo me quedé con el 10. Sí, no, siempre nos engancha de las elecciones, siempre.